Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con este debate que está con en torno, o más bien en torno a la reforma a la jornada laboral que se está llevando en el Poder Legislativo. Ya no va a salir para el 15 de diciembre hasta donde tenemos entendido. Lo van a pasar todavía para el siguiente año. Sin embargo, la polémica está ahí. Se abrieron esta serie de foros de discusión sobre esta reducción a la jornada laboral. La semana pasada con Belén Remes estuvimos abriendo este tema. Hoy le vamos a dar seguimiento con Leonel Pérez Herrera, presidente del Congreso del Trabajo aquí en el estado de Veracruz, para ver que nos digan desde la visión de los trabajadores cómo ven esta reducción a la jornada laboral. Miguel Leonel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Un saludo para todo tu auditorio. Igualmente, Leonel, y bueno, pues ustedes desde el gremio laboral, desde los trabajadores, ¿cómo ven esta propuesta que hay para reducir la jornada laboral? ¿Es positiva o es negativa? No, es positiva, es positiva. Recordemos que esto se subió a discusión por allá en abril de este año. De hecho, ya desde el 2019, que empezó la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, se había tocado el tema, pero no lo habían subido a discusión hasta abril. Pues nosotros teníamos la esperanza de que este 15 de diciembre ya quedara culminadas las discusiones, las ponencias, el parlamento ese abierto que se dio y que participaron mucha gente importante dentro del mundo del trabajo en México. Pero bueno, ya el año que viene esperemos que sean el primer bimestre, ya quede libre esto. Esto es positivo. Recordemos que todo esto no nada más es una exigencia social de los trabajadores de México, es también para alinearse al mandato de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para alinearse con los requerimientos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la competitividad, la equidad entre el mundo laboral de los tres países, que está muy distante. Y uno de ellos es el tema de la jornada de la semana de 48 horas. Estadísticamente, México tiene en ocupación laboral, en un empleo subordinado, un trabajador en su empleo, tiene un promedio de 43 horas. Muchísimos contratos colectivos de las organizaciones sindicales formales ya tienen con las 40 horas, pero el contrato en general en la ley marca las 48 y en promedio la ocupación en este trabajo subordinado en México es en el año de más de 2.100 horas, mientras que el promedio mundial anda sobre las 1.800 horas de ocupación. Yo creo que esto ya debe de cerrarse. Eh, Hay que decirlo también, ni un 40% de los empleos subordinados tiene ya las 48 horas. Estamos hablando de que menos del 40%, entre un 30 y 40% todavía tienen ese empleo de 48 horas, que son no en general, sino en empleos de el primer empleo, en empleos de contratos por obra determinada, en, en obras de construcción, en programas en las industrias de producción extraordinaria, pero hay que alinear. Yo creo que el que se alinee y ya en la Ley Federal del Trabajo se marque el límite de 40 horas va a dar un beneficio social, va a dar un beneficio para las familias, para el descanso, para la salud física y mental de los trabajadores. No veamos esto como algo como no querer ser productivos, no querer ser querer tener crecimiento, veámoslo como una mejora social, como una mejora de salud para las familias que son trabajadores subordinados.
porque bueno, hay mucha ocupación que trabaja en el comercio, que trabaja en los emprendimientos, en sus negocios, que es otra cosa. Ya te estoy hablando de la mayoría de los trabajadores que solamente tienen un empleo semanal, que cobran quincenal, semanal, y que sí es muy necesario que esto ya llegue a ser una Sí. ley ya. Leonel, a ver, aquí tocas un punto interesante. En estos momentos no nos vamos a meter con la parte de que si afecta o no afecta a las empresas desde el ámbito financiero y económico. Nos vamos a hablar netamente en este punto que acabas de mencionar de la competitividad, y para poder ser competitivos necesitamos entrar en el otro ámbito que es el de la productividad. Y para poder también ser productivos, pues desde ustedes, desde el sector gremial, se tendría que estar trabajando ya muy fuerte, y también te lo pregunto si ya lo están haciendo con sus agremiados, con sus trabajadores, en generar toda una cultura, una educación y una formación cívica para que estas horas que no van a estar formalmente laborando, las puedan utilizar en ámbitos positivos y no en los negativos, como podrían ser los vicios o cualquier otra actividad de ocio que no lleve precisamente a ese ámbito de la productividad. Sí, mira, yo parto de la premisa que no trabaja quien más tiempo está en un centro de trabajo, en un escritorio o en una fábrica. Sí, trabaja más y es más útil para el desarrollo el que está más capacitado. No trabaja más el que está más horas, trabaja más el que es más eficiente, el que es más eficaz. No es el simple hecho de estar, no es el simple hecho de checar una entrada y checar una salida y durante 8 horas solo obtuvo una producción de 3 horas. Yo creo que la capacitación, la concientización, el desarrollo humano, el que el trabajador encuentre un sentido en su ámbito laboral, que encuentre un sentido en qué está aportando él para la economía, qué está aportando él para la empresa que está siendo contratado. Eso es un cambio, más que nada un cambio mental, un cambio de paradigmas, no nada más ir a checar y a ver cómo puedo hacer menos. Yo creo que es una cuestión de cultura. Sin embargo, eso te tiene que ir alineando mucho con la capacitación, con los cursos de desarrollo humano, con la psicología, que poco se trabaja, la psicología laboral dentro de los empleos, estoy hablando pues de las fábricas, de los trabajos que ya tienen sus contratos colectivos en los gobiernos. Tiene que trabajar mucho eso. No creo que el estar más horas sin estar capacitado, el estar más horas sin tener cursos de desarrollo humano, cursos de inteligencia emocional, estar explorando el estado psicológico de los trabajadores, debe de ser paralelo, esto es un cambio. Yo también soy de la opinión, mi opinión es que este cambio, si se llega a dar, debe ir dándose gradualmente, con estrategias, se debe ir dar gradualmente. No todas las industrias son iguales, también por especialidades, se deben analizar por especialidades, pero sí se debe ir cumpliendo. No podemos estar desalineados al mundo, no podemos estar en las peores condiciones mundiales. Tenemos que irnos adaptando. Somos un país muy grande, creo que somos el país 15 población. Somos un país muy grande y tenemos que nuestros trabajadores tienen que alinearse a las mejores prácticas mundiales. Canadá y Correcto, Estados Leonel. Unidos. Sí. Me parece muy interesante tus apreciaciones, tus puntos de vista, y obviamente pues son totalmente válidos por quien representas, que representas a todos los gremios o la gran mayoría de los gremios y de los sindicatos en el estado de Veracruz, conglomerados en el Congreso del Trabajo. Pues vamos a darle seguimiento a esta cuestión, Leonel, a ver cómo se va dirimiendo el siguiente año y también cómo van saliendo las distintas posiciones y análisis en torno a los pros y los contras de la reducción de la jornada laboral. Leonel, te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias, Jorge, y un abrazo para todos. Felices fiestas. Igualmente, muchas gracias a Leonel Pérez Herrera,
Él es presidente del Congreso del Trabajo en el estado de Veracruz, hablando sobre esta polémica, este debate sobre la reducción a la jornada laboral. Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista, aquí en punto de las 5 de la tarde. Páselo muy bien.